Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 7, el final del viaje. Parte 1. Transformado en un dragón blanco, Guinevere se enfrentaba a Alexandre Gascoigne. Los dos se habían comprometido en una lucha encubierta en todo este tiempo. Sin embargo, una confrontación directa nunca ocurrió porque Guinevere siempre evitó una situación de este tipo. Después de todo, era imposible hacer frente a un campeón en un duelo sin convertirse en un dragón, un acto equivalente a la elección de la muerte. Por lo tanto, esta era la primera y última batalla. Guinevere extendió sus alas de dragón blanco y empezó a aletear. Sin embargo, esto no causó que el enorme cuerpo del dragón tomara vuelo. Batir sus alas era para algún otro propósito en vez de volar. Lo que las alas de dragón vibrantes producían era viento. Con una gran raqueta ruidosa, un vórtice de viento se estaba formando alrededor del cuerpo del dragón blanco Guinevere. El vórtice de inmediato se convirtió en un ciclón mientras que fuertes vientos barrieron toda la isla artificial de 40.000 metros cuadrados. Alec estaba casi impresionado. Ha sellado mis movimientos en su territorio. Correcto. Alejandro Samá, Su Alteza puede poseer la velocidad de un rayo. Sin embargo, el tiempo que ha de estar inmovilizado no representa una amenaza en absoluto. El viento mágico causado por el antepasado divino no era simplemente el fuerte viento. El ciclón incluso formó masas de aire para atacar a Alec con ferocidad, tratando de enviarlo a volar. Además, había una maldición que se envolvía alrededor de su alto y delgado cuerpo como una serpiente, sellando todo movimiento. Atrapado dentro de los confines de este viento mágico, incluso una criatura gigante, probablemente sería incapaz de moverse una pulgada. No sería una exageración decir que su inmovilidad sería como estar obligado por las restricciones de metal, para esto había un tipo de hechizo de esclavitud. El único que quedaba intacto era el dragón blanco transformado Guinevere, capaz de moverse libremente, mientras que su rival no le quedaba más remedio que detenerse. De pie dentro de este ciclón que confería una ventaja absoluta, el dragón blanco bramó. ¡Gaaah! Alejandro Samá, Su Alteza debe prepararse. La voz adorable de Guinevere se escuchó desde las fauces del dragón blanco simultáneamente con el rugido. Luego vino el ataque frontal. Balanceando las extremidades delanteras masivas del dragón, esas garras afiladas rivalizando con una espada le iban a destrozar. Una persona común probablemente sería despedazada sin poder hacer nada. Pero Alec era un campeón, y por lo tanto poseía la resistencia absoluta contra la magia. Incluso en contra de la maldición lanzada por un dragón sagrado de clase divina. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Cantando las escrituras, levantó el poder mágico que residía en su cuerpo. Esto a su vez aumentó su resistencia mágica. Justo cuando terminó de levantar su poder mágico, la maldición del viento presionando sobre su cuerpo desapareció. Recuperando su libertad, Alec utilizó al instante la velocidad de Dios. Un transeúnte probablemente pensaría que se había teletransportado. En un instante, Alec cargó detrás del dragón blanco y saltó ligeramente, tocando la espalda del dragón con la mano. Por supuesto, no era un simple toque. Pasando su mano derecha en el plasma, lanzó un ataque eléctrico. ¡Zap! Saltaron chispas. ¡Bu! Verdaderamente ágil. Un sonido vino desde el dragón como si Guinevere se relamiera los labios. Como correspondía al gigantesco dios dragón que superaba a las bestias divinas, la descarga eléctrica no parecía haber hecho ningún daño. Además, el viento mágico fue aumentando en el impulso. Guinevere nuevamente vertió poder divino en el viento. El viento rugía, gritó y gimió. El propósito de este viento arrasando era enredarse, además de soplar ataques. El esbelto cuerpo de Alex se encogió de nuevo por el viento mágico, incapaz de levantar un solo dedo y mucho menos hacer uso de la velocidad de Dios. TSK. De repente restringido fuertemente, Alec encontró sus piernas atadas. Estaba atrapado en una situación difícil de caer cuando él chasqueó los labios. Aprovechando esto, Guinevere balanceó la cola masiva del dragón blanco con un chasquido. Ser golpeado por ese objeto no sería diferente de ser golpeado por una viga de acero de una obra de construcción. Alec levantó su poder mágico una vez más y se las arregló para luchar libre de la maldición de viento mágico. Activando la velocidad Dios cuando la cola estaba a meros centímetros de su cuerpo, él la esquivó. Sin embargo, Guinevere infundió el viento con el poder divino una vez más. Esto era esencialmente un ciclo autodestructivo interminable. Utilizando el instante en que el viento contuvo a Alec, Guinevere utilizaba el cuerpo del dragón para atacar, balanceando esas afiladas garras en sus extremidades delanteras y traseras, mordiendo con esas mandíbulas llenas de filas de dientes afilados y mortales.
cargando con ese enorme cuerpo como un arma, atacando con esa arma inesperada problemática de su cola. Y más aterrador que cualquiera de esos ataques, el aliento de la boca del dragón. El aliento del dragón al instante se convirtió en una tempestad mezclada con fragmentos de hielo. Esta fuerte embestida mostraba una ferocidad despiadada, tratando de enviar el vuelo de Star, cortando aparte, congelándolos. Cada vez que alguno de estos ataques se acercaba, Alec luchó para librarse de sus ataduras. Usando la velocidad divina para saltar hacia atrás, él evadió en repetidas ocasiones los ataques del dragón en el último segundo antes de ser golpeado. Sin embargo, no podía contraatacar en cualquier forma eficaz. No se debía a la personalidad manipuladora de Alec, sino porque las autoridades de Alec no estaban muy orientadas a la ofensiva en la naturaleza. Bueno, la autoridad de creación del laberinto no era de las que se utilicen para la ofensiva en primer lugar. Alec murmuró mientras que seguía soportando los feroces ataques del dragón. A pesar del talento, el tímido criado es inadecuado para los enfrentamientos directos. La esfera mágica de la avaricia está actualmente en uso. Y si he usado ese ataque de rayo, voy a perder la capacidad de escapar de la palma de su mano. ¿Qué dio? La autoridad de la velocidad divina en realidad tenía un modo de ataque llamado trueno negro, el cual podría incinerar todo en el suelo. Sin embargo, usar eso significaba que ya no podía utilizar la velocidad divina por mediodía. Alec no tenía ningún deseo de utilizarlo en esta situación. Pero de todos modos, Guinevere, no hay mucho tiempo que quede antes del jaque mate. ¿Has preparado una manera de sellar ese movimiento? Guinevere no tenía el placer de responder a la pregunta de Alec. El dragón feroz estaba usando su cuerpo gigantesco para avivar el viento mágico. Esto podría describirse como la batalla entre un león y un gato. No importa qué tan ágil era Alec, sufrir un solo golpe del dragón resultaría en la muerte instantánea. De ahí que para Guinevere, mientras que ella con cautela mantuvo la persecución de su presa y le dio un golpe decisivo una vez que suficiente daño había sido causado, las cosas se establecieron. Dicho esto, Alec era en realidad el único con el esfuerzo de sobra. Es evidente que podrías haber hecho tiempo mientras que esperabas el rescate de Lancelot, pero no lo hiciste. Eso significa que el caballero debe estar sufriendo de algún tipo de inconveniente. Por ejemplo, tal vez algo como la resistencia suficiente para la batalla continua. Gu. Guinevere respondió los murmullos de Alec con una nueva ola de ataques furiosos. Es evidente que se sentía ansioso. La corazonada era correcta. Por otra parte, se debía tener en cuenta que poco tiempo se había mantenido hasta el cumplimiento de las condiciones que Alec consideraba necesarias para revertir la situación desfavorable. Continuó evadiendo los ataques de furia del dragón blanco, hasta que por fin, había llegado el momento. Una vez que Alec había almacenado cierto poder suficiente de los ataques de Guinevere, cantó las palabras de hechizo. Escúchame, hijas de la noche sin fin, hijas de la tierra y la sombra. A pesar de que el viento mágico selló los movimientos de su cuerpo, a Alec ya no le importaba. En respuesta al verso cantado, 3 hermosas diosas infernales se manifestaron. Haciendo guardia por encima de él y hacia su izquierda y derecha estaban Megara, Tisipone y Alecto. Estas eran las Erinias, las 3 diosas de la venganza. Lucha contra el mal con mal, paga la delincuencia con el crimen, derrama sangre por sangre, saca un diente por diente, así comienza la venganza. Por la sangre de la madre asesinada, la muerte trágica niega todos los intentos futuros de la piedad filial. Las alas del cuervo negro brotaron desde su espalda, mientras que cada hebra de cabello era una serpiente. Utilizando sus alas emplumadas, se desviaron completamente las garras, los dientes afilados y el aliento mortal de la forma de dragón de Guinevere. Megara el demonio, Tisipone el vengador, Alecto el implacable, recuperen la maldición y ejecuten la venganza. Ahora es el tiempo para la venganza. Esta fue la segunda autoridad que Alec había usurpado, la autoridad de la venganza. Reuniendo a las 3 diosas infernales requeridas para gastar una cantidad considerable de tiempo en la meditación y un ritual. Por lo tanto, era imposible usar en batallas inmediatas. Por otro lado, si el enemigo podía ser atraídos donde se habían hecho preparativos de antemano para convocar a las Erinias, Alec ganaría una ventaja asombrosa. Debido a que todos los daños y la destrucción realizada ante ellos se reflejaron de nuevo al autor. Respondiendo al canto de Alec, los feroces rostros aparecieron en las Erinias de cabello de serpiente. Extendiendo sus alas negras, atacaron al dragón blanco. La diosa en forma de dragón recibió trágicamente una paliza y fue cortada, todo el cuerpo de Guinevere sufrió la fuerza de los ataques que se habían desatado sobre Alec antes. Como una presa que se arrojaba en el aire para ser destrozada por los afilados picos de las aves de rapiña feroces. Una masacre completa. A pesar de que él había enviado con éxito a su enemigo a la tumba, Alec no se movió lo más mínimo. Aún permanecían los problemas de Lancelot y Kusanagi Godot. Mientras que pensaba en ellos, oyó una voz familiar. Así las cosas parecen haber llegado a la conclusión. Viniste. Qué agudo sentido del olfato tienes. Dirigió la cabeza hacia atrás, encontrándose con el cuerpo espiritual de la princesa Alice allí.
Sabiendo que había venido a ver el espectáculo, Alec le hizo HMPH y le dijo, así como ves, Guinevere ha llegado a su fin. Aunque Lancelot permanece como un enemigo, tal vez existe la necesidad de no ir más lejos para luchar contra él. Una vez que su ser protegido se haya ido, Sir Lancelot perderá su razón original para luchar. Agudo como siempre, Alice estuvo de acuerdo de inmediato. Ah, sí. Normalmente, esto constituye un motivo de venganza, pero ese tipo es un dios hereje, después de todo. Ha actuado como caballero de Guinevere por más de 1000 años. Si esta restricción solitaria desaparece, no sería sorprendente para que empiece a vagar por la tierra. Esta fue precisamente la razón por la que Alec se dirigió hacia la bruja reina primero. Sin embargo, las objeciones inmediatas se plantearon en contra de su declaración. Era la voz ronca de Guinevere al borde de la muerte. No. A pesar de que Sir Caballero se ha convertido de hecho en un dios hereje, su lealtad hacia nuestro jurado maestro nunca se ha perdido. Ahora que la tierra de Avelin ha aparecido, no va a sucumbir a sus tendencias heréticas. Ella debía estar muriendo. El cuerpo del dragón había comenzado a petrificarse. Las escamas de dragón blanco y plata que cubrían su cuerpo estaban perdiendo su brillo y se convertían en piedra de color blanco lechoso. Guinevere cree en el heroísmo y devoción de caballero. Seguramente tomará el lugar de nosotras las antepasadas divinas, saliendo a servir bajo la bandera del Rey Delfín, prometiendo su lealtad como el mejor caballero. El alma de la ancestra divina todavía parecía estar intacta. Alec respondió a su voz. Si esa isla fuera el verdadero Avelin, tal vez las cosas podrían haber procedido de esa manera. Sin piedad ni odio, él simplemente respondió sin emoción. Como si apuntara mecánicamente errores en un experimento. La alabarda celestial inversa es simplemente un artefacto divino para la construcción de los países y está afiliada a Izanagi e Izanami, los padres de las islas de Japón. Sus creaciones no se limitaban a la tierra intacta, sino que también incluían el llamado niño sanguijuela, objeto amorfo de fluidos que se exilió en el mar de acuerdo a los mitos. Habiendo cortado las trágicas esperanzas de Guinevere, la venganza estaba completa. Como resultado, Alec habló con frialdad y sin emoción. La alabarda celestial inversa pasa a ser el artefacto divino que imita esta leyenda, lo que le permite producir tanto en la tierra seca y el niño sanguijuela. Hace aproximadamente 1 millar de años, el Rey Delfín había revivido por el bien de exterminar a los campeones activos en el momento y para completar su misión como de costumbre, se fue a dormir en alguna isla en Japón. A través de la experimentación en Los Ángeles, Alec entendió las propiedades de la alabarda celestial inversa. Después de asociarlo con el más fuerte, acero, se le ocurrió una determinada hipótesis. La isla en la que el Rey Delfín duerme se convirtió en un niño sanguijuela utilizando la alabarda celestial inversa. Deberías haberte dado cuenta a estas alturas que esa isla flotante que reviví, la isla que se llama Avelin. Aquí viene el misterio, ¿quién la hizo y por qué? Alice hizo una expresión como si se hubiera dado cuenta de algo. Ella debió haber descubierto el mecanismo detrás de la trampa. Al parecer, los autores intelectuales son los ancianos que vieron al Rey Delfín como una amenaza. Transformando la isla donde el problemático tigre dormía en un niño sanguijuela, la hundieron hasta el fondo del mar para ocultarla. Y de verdad es un brillante método de ocultamiento. Sin embargo, todavía quedaba existencias como tú las antepasadas divinas. Desde que iban a ocultar la isla, los ancianos pensaban que podía ser lo que podrían utilizar para hacer un método aún más bien pensado para ser seguro. Este fue uno de varios desarrollos posibles que Alec había deducido. Una semana antes, intenté usar la alabarda celestial inversa para reconstruir la isla flotante. Lo que esto verificó la ausencia de algo que debía existir en esa isla, no había ninguna espada divina decrépita. Los restos del Rey Delfín. Después de una cuidadosa consideración, los ancianos debieron de haber cambiado la ubicación del rey durmiendo de antemano. En cualquier caso, no había espada en cualquier lugar de la isla flotante. En consecuencia, la alabarda celestial inversa era simplemente una cortina de humo, una distracción para engañar a los buscadores del rey. Aunque Alec tenía una corazonada acerca de donde se encontraba realmente el Rey Delfín, no había necesidad de revelarlo en este momento. En última instancia, la isla flotante no es Avelin. Aún así, era suficiente para mi propósito de atraerte. Por lo tanto he usado la autoridad del laberinto para encerrarla, para actuar como elemento crucial de la trampa. El aura de la espada divina que podría ser percibida desde la isla, eso realmente podría ser. Sin responder la voz sollozante de Guinevere, Alec se encogió de hombros. Lucretia Sola de Cerdeña había mencionado una vez. El Rey Delfín era mucho más antiguo que Arturo y era un héroe que abarcaba continentes, tanto oriental y occidental. Alec creía su declaración y había estado llevando a cabo una investigación de campo en varios terrenos. Lo que esto logró fue el descubrimiento de una decrépita espada divina de la salvación en Indonesia. Este fue el tema que le había ordenado a Cecilia Chang recuperar y traer a Japón. A pesar de que me preocupaba cómo las cosas resultarían cuando Kusanagi Godó apareció, al final el plan continuó sin problemas, sin ningún problema.
Guinevere, esta es la verdad del asunto que no se puede cambiar, no importa qué. Como la bruja reina, solo es apropiado para que te vayas lejos con dignidad, no. No. Aún así, Guinevere todavía tiene cosas que hacer. El cuerpo del dragón blanco se había petrificado completamente. Convertido en una estatua de color blanco lechoso, estaba tendido en el suelo. Sin embargo, esta estatua se derrumbó de repente. Como si fuera erosionada por el largo y despiadado paso del tiempo, perdió forma y se convirtió en arena con un crujido. Los granos de arena que habían formado parte de un dios dragón solo momentos antes, se esparcieron por el suelo con estrépito. Llevados por el viento que soplaba, un gran grupo de arena se dispersó y voló hacia el mar. Puedo sentir la conciencia de Guinevere Sama en ese grupo de arena. ¡Qué resistente! Como corresponde a quien lleva la divinidad inmortal. Alec exclamó en respuesta a la observación de Alice. ¿Qué fue lo que Guinevere planeaba hacer en ese estado? A pesar de su curiosidad, Alec se entregó a los rayos. Su destino era la isla flotante. Por este tiempo, Lancelot ya debería haber aterrizado. Alec quería averiguar lo que el caballero iba a hacer después de presenciar la muerte de Guinevere. Parte 2. En esa isla, que Alec había causado aparecer en la superficie en la bahía de Tokio todavía estaba a varios kilómetros de distancia. Aún así, Lancelot Dulac estaba atrapado en el aire, sin poder avanzar. Encarcelado por el impulso gravitacional emitido desde la esfera negra escondido en el mar, era imposible ceder una pulgada. Sin embargo, las oscuras nubes que cubrían el cielo por encima continuaron liberando relámpagos. El propósito de estos ataques eléctricos era reponer la esencia de trueno para el caballero y el caballo divino volando. Para llegar a la isla de destino que finalmente apareció, este caballero y caballo irán a toda velocidad a la máxima potencia. La aliada de este caballero se convertirá en un rayo junto con uno en un alarde de valor. ¡Vamos! La recarga se completó para los efectos secundarios de la velocidad del rayo y el impacto meteórico. Susurrando al caballo blanco amado suavemente, Lancelot se inclinó contra el lomo del mismo. En ese instante, el jinete y socio se convirtieron en un meteoro blanco. Volviéndose a sí mismos en una espada divina asesina de dragones y serpientes, era una carga que podría desgarrar el cielo y la tierra. Ahora que ya no necesitaban temer al pulso gravitacional. Centrándose exclusivamente en volar, se liberaron de las ataduras de la gravedad, atravesando con ello el mar del diablo. Desde lo alto en el aire, Lancelot miró a la isla del destino que había llegado finalmente. Una pequeña isla, que contenía nada más que roca. Cubierto en su totalidad por rocas de formas extrañas visibles, no había otros accidentes geográficos o estructuras distintas. Ordenándole al caballo divino rodear la isla desde el aire, Lancelot vio algo brillante en la planta de abajo. Parecía ser algo metal que reflejaba la luz del sol. Descendiendo al instante, aterrizó en la cima de las extrañas rocas. Encima había una espada de hierro oxidada y decrépita. Había sido una vez una espada ancha y poderosa. Lancelot la reconoció como una de las muchas espadas idénticas. A saber, la espada divina de la salvación que había sido utilizada como material para la lanza divina Excalibur. La espada eran los decrépitos restos del héroe. Se suponía que debía estar durmiendo en la tierra donde había incrustado esta espada. Sin embargo, Lancelot no podía sentir desde cualquier lugar en esta isla la presencia de sus parientes de acero. El guerrero que debía estar acostado en el sueño con la espada divina decrépita. Esa presencia letárgica, similar a una hoja de la espada oxidada, no la sentía. Este lugar no es tampoco Abelán. ¿Es esa la situación ahora? Entonces el dios blanco de la guerra se dio cuenta. Los rugidos finales de muerte del dragón, no muy lejos. Inconfundible. Por otra parte, se suponía que la presencia de la chica que Lancelot debía proteger no podría sentirse más. Debía ser Guinevere quien había sido secuestrada por Alexandre Gascoigne. Incluso en una batalla contra el Príncipe Negro, Guinevere debería haber sido capaz de buscar su protección mediante el envío de sus pensamientos. Si hubiera sido capaz de escapar con éxito, habría entregado pensamientos para reportar su seguridad. ¿La amada hija ha caído delante de sus grandes aspiraciones que podrían realizarse? Parece que nuestro viaje está llegando a su fin. Con nociones de renuncia en la superficie. ¿Qué debía hacer de aquí en adelante? ¿Un duelo con el Príncipe Negro para vengar a Guinevere? ¿O finalmente disfrutar de su largo deseo, comenzar un viaje de vagabundeo y batalla? No. Desde lo alto del castillo de extraña roca, Lancelot podía ver el velero acercándose a la isla. El enemigo debe estar allí. Preguntarse cosas a lo largo de la talla sobre cómo ella debía sobrevivir desde ahora en adelante, serían consideradas después de la conclusión de la batalla. Debido a la carga con alimentación completa a máxima velocidad justo ahora, Lancelot y su amado corcel se agotaron. Sin embargo, ahora que la amada hija se había ido, ella era libre de causar alboroto sin reservas. Sintiendo el duelo que se acercaba, Lancelot sonrió debajo de su casco y fuertemente agarró las riendas una vez más. El castillo de extraña roca que Amacaso había descrito. El barco navegó sin problemas y se acercó a la isla de roca visible y de forma extraña. La autoridad del laberinto ya había desaparecido. Afortunadamente.
Guinevere había encantado mágicamente el barco moviéndose en respuesta a las órdenes de Kusanagi Godot. No solo Godot sino Erika, Yuri y Liliana estaban en la cubierta. Sir Lancelot se acerca ahora. Solo. Liliana informó. Con Ena ausente, ella era la que tenía la mejor vista. Godot centró sus ojos y pudo distinguir la figura del caballero blanco. En lugar de volar como un relámpago como de costumbre, Lancelot voló en línea recta más rápido que el trote de un caballo normal. Lancelot apareció en toda la armadura de costumbre, sin piel expuesta. Sin embargo, el caballero parecía estar emitiendo una impresión de agotamiento y los pasos del caballo divino se sentían pesados y embotados. «¿Te ves muy cansada?», Godot preguntó en voz alta mientras que caminaba hacia el borde de la cubierta. Las tres chicas se retiraron a su espalda, como si trataran de no interrumpir su diálogo con un dios. Todavía no era su tiempo para entrar en el escenario. Con el fin de luchar libremente contra el poder del príncipe negro, se recurrió a una carga de galope. Por otra parte, la amada hija quien tuvo que hacer frente a ese hombre solo, se convirtió en un dragón y fue derrotada. Al final, todo este sacrificio logrado fue alcanzar a un Abel en falso. Pidiéndole a su amado caballo flotar inmóvil en el aire, Lancelot habló con la moral baja. Al parecer, llegar a la isla flotante era una trampa. Godot estaba horrorizado por lo que Alec había hecho. No estaba seguro de qué tipo de relaciones desarrollaría con ese hombre en el futuro, pero si ese hombre se preparaba, una pelea sería inevitable. Se sentía como ninguna cantidad de forcejeo podría salir de esas trampas de varias capas y caer en ellas significaba jaque mate. Si este fuera un sabio caballero con una mente aguda, tal vez el intrigante Gascoigne podría haber sido frustrado. Pero, por desgracia, uno es simplemente un guerrero que solo sabe cómo cargar hacia adelante. Así, este caballero no pudo salvar a su amada hija. Vas a buscar a Gascoigne por venganza. Uno lo consideraba. Sin embargo, por increíble que pueda parecer, el corazón no desprende esas perspectivas. Con un sonido de rascarse metálico, Lancelot levantó la visera de su casco. El hermoso rostro blanco del dios de la guerra, la cara despejada de una mujer fue revelado. Ahora que las trabas de los deberes del caballero protector se han perdido, este caballero se pregunta. Si de ahora en adelante, solo se tiene que caminar como uno desea, luchando solo con aquellos enemigos que este caballero considere dignos. Con el casco abierto, Lancelot utilizó una voz femenina. Gascoigne es de hecho un enemigo formidable. Y el enemigo de la amada hija sí. Sin embargo, esto se desvía de su preferencia. Oh, el cierto deseo del caballero es cargar como una flecha que se ha disparado, blandiendo una lanza ferozmente. Aunque uno no es tontamente sencillo, este caballero no se habría metido con ese cierto hombre. A pesar de que la chica bajo su protección solo se había perdido, la hermosa diosa de la guerra estaba sonriendo en su lugar. Una vez que los héroes sufrían una pérdida, no se revolcaban en un apego nostálgico. Este retorcido sentido de la competitividad, en verdad pertenecía a un dios hereje. Exactamente lo mismo que cuando Godot se había hecho amigo del dios de la guerra Beretragna. Así que, ¿cuáles son tus planes ahora? No hay más palabras necesarias. No hay falta de familiaridad entre el querido señor y este caballero. ¿Seguramente la finalidad del querido señor es la misma? Para reproducir la sinfonía de un intenso duelo, para llorar a la diosa Atenea. Lancelot sonrió encantadoramente mientras que hablaba. Ella ya estaba completamente segura. Godot asintió en silencio. Naturalmente, este caballero nunca sería tan grosero como para desafiar al querido señor con un cuerpo agotado. Este caballero se maldice a sí mismo, por el bien de vencer a Kusanagi Godot, uno debe arriesgar todo con este cuerpo. En el instante en que ella lo llamó, el inmenso poder divino de Lancelot fue restaurado. Estas fueron las palabras mágicas. La maldición de fiebre insana, que había aplicado a Godot previamente. De la misma manera que había repuesto el poder de Godot después de la batalla contra Alec, el dios blanco de la guerra ahora lo había utilizado para recuperarse a sí mismo. Entonces la lanza familiarizada descendió de los cielos. Esta fue la última arma que creó la estrella blanca que había hecho sufrir tanto a Godot y Atenea. Agarrándola con fuerza en la mano, Lancelot anunció como si cantara. Ven, Excalibur. La lanza sagrada que nace de la espada divina de la salvación. Ahora bien, Kusanagi Godot, este caballero ya ha demostrado al querido señor su verdadera cara. En ese caso, no hay ningún punto en la clandestinidad del resto. La armadura blanca de Lancelot voló aparte. Ese pelo color miel era más adecuado para su belleza facial fresca y refrescante. Expuesto estaba su alto y delgado cuerpo, con un seno increíblemente voluptuoso y caderas excepcionalmente fascinantes. A medida que era el cuerpo de una mujer madura, era completamente impecable. Además, cambió su atuendo. La cota de malla protegía su torso superior. El casco ya no tenía una visera para ocultar su hermoso rostro. La lanza divina Excalibur se esgrimía en su mano derecha, mientras que un arco de hierro estaba atado a su espalda. La montura del caballo blanco divino ahora llevaba un carcaj de flechas. Por otra parte, la armadura que había estado protegiendo a Lancelot hasta ahora,
El acero blanco que voló aparte ahora destrozado y esparcido ruidosamente, se convirtió en un sinnúmero de piezas. Estas piezas se fragmentaron más, se ampliaron y transformaron a medida que se dispersaron. Increíblemente, cada fragmento se convirtió en una combinación de caballero y caballo. El estilo de la armadura de cada caballero era muy similar a lo que Lancelot solía usar. Por otra parte, el color de su acero era un gris profundo como un cielo nublado. Con la misma apariencia majestuosa del caballero blanco, se alinearon a sí mismos en una fila. Numerando aproximadamente 300 más o menos, los caballeros estaban volando sobre sus caballos en el aire, reuniéndose rápidamente alrededor de Lancelot. Eran como una bandada perfectamente disciplinada de aves. Cuando las aves de rapiña se reunieron para buscar colectivamente, lo más probable es que se movieran de tal manera. Un escuadrón de caballería pesada había aparecido para proteger la hermosa deidad de la guerra. Oh, ha pasado mucho tiempo desde que el último caballero mandó a estos subordinados. Este caballero conducía a estos soldados a la batalla como su monarca, para luchar como un simple guerrero para resolver el duelo con el querido señor. Para decidir el vencedor a través de la batalla común. Este era el estado completado de Lancelot du Lac. Todavía estaba en un estado normal la última vez, recordando la advertencia de Atenea, Godot estaba aterrorizado. En ese caso, no podía contenerse más. Como el que debería ser el caballero entre los caballeros, porque eres mujer. La mayor pista para desentrañar este misterio se encuentra en la mitología griega. Erika, Yuri y Liliana, los conocimientos que le enseñaron estaban siendo gritados. Godot activó la encarnación final de Beretragná, el guerrero, y convocó la espada de las palabras de hechizo. Tú no eres un ordinario, acero. Como los dioses espada nacidos como héroes de acero, todos eran guerreros que compartían relaciones simbióticas íntimas con diosas madre tierra. Sin embargo, tú existes en el ámbito de los héroes de acero como una mujer en su lugar. Una existencia extremadamente rara con identidades duales como tanto una diosa y un miembro del acero. Ah, ¿sí? ¿Tienes la intención de dirigir el arma hacia este caballero? Las palabras de conjuro para rebanar a los dioses. Lancelot sonrió con una compostura relajada. Si ella había estado observando su batalla contra Atenea, era natural que supiera acerca de la espada. Godot continuó imperturbable. Raro, pero no inexistente. Uno de ellos era Hipólita, la reina de las Amazonas, ampliamente conocida en la mitología griega como la hija de Ares, dios de la guerra, la reina de la tribu guerrera. El prototipo para el dios de la guerra Lancelot es bien para ella o una diosa que corresponde a una de sus hermanas. Tengo razón. Apareciendo en el cielo soleado y claro sobre la cabeza de Godot fueron las palabras de hechizo de la espada. Las esferas diminutas que destellaban con un brillo de oro, con docenas de ellas parpadeando, eran una reminiscencia de las estrellas en el cielo. Cada esfera de luz era un arma para cortar la divinidad de Lancelot. Oh, usted ha mencionado un nombre nostálgico. Las Amazonas eran una feroz tribu ecuestre exclusivamente femenina que descendía del dios de la guerra Ares y una náyade. Habitando las zonas costeras del Mar Negro, estaban gobernadas por dos reinas, aquella que administraba las normas internas mientras que la otra ordenaba en las batallas. Entre ellas habían reinas, como Hipólita, quien también era hija de su antepasado Ares. La formación de las espadas de luz brillante se fue organizando en el aire por encima de la nave de Godot. Justo delante, el escuadrón de caballeros de grises oscuros acechaba, con Lancelot en el centro de su formación. Cada uno de ellos señalaban sus puntas de lanzas hacia las palabras de hechizo de la espada. Entonces un conflicto frontal comenzó. La razón por la que Hipólita y sus hermanas son acero se originó de su padre Ares porque él es un rincón de la fuente más primitiva. La encarnación más pura de la espada que lucha en total cumplimiento de su deber, es violento y desconsiderado, un dios de la guerra simbolizado por una espada apuñalada en la tierra. Godot se quedó atónito cuando él continuó componiendo las palabras de hechizo. El escuadrón de caballeros, más o menos 300 de ellos, había desplegado la mitad de sus números como una vanguardia y cargaron hacia la espada. Lancelot había elegido realmente su propia derrota. Si la batalla termina con el querido señor como el único que hace pivotar su arma, sería la deshonra del caballero como un guerrero. Así que los subordinados de uno plantean algunos estragos. A pesar de la situación, el hermoso dios de la guerra se sentía verdaderamente alegre. ¿Había algún tipo de truco? Era como el envío de aves de presa en una red. Estas brillantes esferas doradas de luz eran las cuchillas para cortar a Lancelot. Los caballeros grises oscuros también debían ser objetivos válidos. Godot estaba perplejo mientras que continuaba cantando palabras de hechizo. Su primera prioridad era aumentar el potencial de combate. El antiguo historiador Heródoto escribió en su narrativa, las historias que los escitas ecuestres adoraban a una divinidad equivalente al Ares de la mitología griega, e incluso lo trataban como una deidad especial. Pero a diferencia de otros dioses para quienes construyeron altares, los escitas adoraban a Ares a través de su símbolo, la espada apuñalada en la tierra. La espada de oro recortó fácilmente a los caballeros grises oscuros en pedazos.
Las cuchillas de las palabras de hechizo fueron en medio de los cascos y cotas de mallas perforando en rodajas a los caballeros y sus caballos se hicieron añicos con estrépito en fragmentos tan fácilmente como esculturas de cristal. Los fragmentos desaparecieron en un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el escuadrón de caballeros tenía sus números adelgazado a la mitad. Sin embargo, Godot no sentía una sensación de victoria. En cambio, fue todo menos tranquilizador. Además, Heródoto también registró esto: la endogamia entre los escitas ecuestres y la tribu de mujeres guerreras dio lugar al ecuestre Sarmatia. Esta nación es precisamente la clave de cómo la diosa de la guerra y reina del Mar Negro tomaron la apariencia de Lancelot el caballero. No hay palabras más verdaderas que esas. Esta vez caballero fue adorado por el pueblo como la reina de la guerra. La admisión franca de Lancelot solo sirvió para llevar un terror escalofriante. Pero Godot no podía parar ahora. Extendiendo la espada, en forma de anillo gigante, Godot rodeaba la mitad restante de la escuadra de caballeros. El escuadrón de caballeros que protegía a la hermosa diosa de la guerra, era de hecho similar a una bandada de color gris oscuro de las aves de rapiña. Una red de oro les rodeaba, preparándose para bajar en un solo golpe. En este momento, Lancelot también cantó palabras de hechizo. Un decreto para los caballeros valerosos. No desfallezcan, no temáis. Porque todos sois caballeros, intrépidos e implacables. Solo se les permite avanzar. Adelante. No piensen en nada más que cargar adelante para aplastar al enemigo. Luego arrojó el arco de hierro en la espalda al cielo. Esta vez, el arco fue destrozado y se dispersó, sus fragmentos formaron a los caballeros grises oscuros. Los caballeros recién nacidos se numeraban aproximadamente en un centenar. El escuadrón de caballeros cuyo número se había reducido a la mitad reforzó una vez más sus filas. ¿Estás realmente? Oh, como corresponde a la persona que es el destino de caballero, qué atento. Discerniste las intenciones de uno. Lancelot había revivido al escuadrón de caballeros grises oscuros. Los caballeros hicieron otro ataque de carga en la red de cerco tejida de la espada de oro. Repitiendo la misma escena tal como antes, los caballeros fueron asesinados continuamente por la espada. Sin embargo, Godot temblaba de miedo, una vez que descubrió la meta de Lancelot. Rey, esta es otra táctica utilizada por el inmortal Acero. Godot asintió para reconocer la advertencia dada por Ama no Murakumo no Tsurugi que residía en su brazo derecho. La inmortalidad de Lancelot no se limitaba a manifestarse como el poder de convertirse en la niebla. Ella también tenía el poder de resucitar a los esbirros que le servían. Sin dejarse intimidar por sus palabras de hechizo, el objetivo de la victoria es al impugnar abiertamente a través de una carga frontal. Sean si se quiebran o rompen, las pule y agudiza estas hojas de espada de nuevo. Sonando muy impresionado, la voz de su pareja estaba llena de elogios y admiración. ¡Qué digno de alguien que comparta mis orígenes de acero! Concedido, mostrar pequeños trucos para huir nunca fue en la naturaleza de una espada. Tengo el principio, pero al no poder hacer nada más que reaccionar pasivamente es indignante. Godot comentó con sorpresa y admiración. Esta táctica aparentemente suicida, era una que amenazaría a Godot si se repetía suficientes veces, por lo que la nitidez de la espada sería aburrida después de cada uso. Si se convertía en una batalla de desgaste, la espada se haría inútil tarde o temprano. Ese Lancelot está utilizando las armas y armaduras en su persona como los materiales para crear a esos caballeros. De hecho, en ese caso, si sus armamentos que utiliza desaparecen primero que mi espada, no es esa la clave de la victoria. Mientras que la conversación con Ama no Murakumo no Tsurugi ocurría, los números de la escuadrilla de caballeros oscuros fueron cortados por la mitad otra vez. Esta vez, Lancelot echó la aljaba en la distancia. Contenía 2 flechas o así, cada una equipada con una punta de flecha de hierro. Una vez más, estos objetos se destrozaron y se esparcieron, dando a luz a un centenar de nuevos caballeros que se reagruparon con el escuadrón de nuevo. En las batallas pasadas de Godot, había habido otros dioses que habían contrarrestado la espada. Pero la forma en que Lancelot lo logró a través de esta forma tontamente sencilla y simple era algo nuevo. Así que, Kusanagi Godot, estás disfrutando de esta espectacular batalla. Dame un respiro. Como si alguien pudiera disfrutar de esta batalla de desgaste molesta. Contradiciendo sus palabras, los labios de Godot estaban sonriendo salvajemente. Muy bien entonces. Puesto que estás reponiendo a tus caballeros allí, voy a cantar las palabras de conjuro para sostener el poder de la espada, tanto como sea posible. Los Sauromatae fueron más tarde conocidos como los Sármatas. Ellos iniciaron un conflicto con sus parientes, los escitas, y la victoria fue obtenida. Tanto los escitas y los Sármatas eran tribus ecuestres. Sin embargo, las armas pesadas de los sármatas y armaduras de hierro resistentes les permitieron aplastar a los ligeramente armados escitas. Usando el acero incluso más resistente que era el estilo de los sármatas, pues era la victoria de sus predecesores. Volando por todo el cielo, la espada formó una red de oro como cerco. Rodeado, los caballeros grises oscuros se prepararon para una batalla defensiva hasta la muerte. Este fue el comienzo de una batalla de desgaste previsible.
Utilizando los chicharrones y los guanteletes de sus brazos y piernas como materiales, Lancelot había creado caballeros una vez más. En oposición, Godot también tejió más palabras hechizo juntas. Los sármatas en los mitos eran también una nación que heredaba las costumbres de mujeres guerreras. Se decía que las mujeres de Sarmatia estaban bien entrenadas en las artes marciales, y se les prohibía el matrimonio a menos que ganaran la experiencia de matar a un hombre. Godot deseaba atacar a Lancelot por sí mismo, mientras que la espada seguía siendo aguda. Con esta intención, Godot controló las palabras de hechizo. Sin embargo, la escuadra diezmada de caballeros grises oscuros siguió protegiéndola con su vida, previniendo que la espada de Godot llegara a ella. Lancelot procedió a tirar su casco para reponer sus caballeros. Los reyes y reinas que se hablan en los mitos son equivalentes a dioses. Su identidad pasada como la reina de las Amazonas, ya sea como Hipólita, Pentesilea o Antíope, era una diosa como la hija de Ares. Por lo tanto, usted, como una diosa, debe haber heredado las costumbres de las guerreras de los sármatas. La abrumadora ventaja de la espada contra los caballeros fue erosionándose gradualmente. Los caballeros que fueron destruidos en un principio simplemente fueron golpeados por las esferas de oro de luz, ofreciendo ahora continua resistencia. Poco después, la situación se convirtió en un punto muerto. En una confrontación directa, la espada y los caballeros estaban mutuamente aniquilándose. Esto se debió a que la espada se estaba volviendo más bien contundente. Lancelot comenzó a sonreír. Aparte de la lanza divina en su mano, su único armamento restante era su cota de malla. Inmediatamente, los eslabones de la cadena que constituían esta pieza de arte defensiva también fueron destrozados y esparcidos por los alrededores. Los numerosos eslabones de la cadena se convirtieron en caballeros grises oscuros como sus refuerzos finales. Y de caballeros del desierto. Conviértanse en la segunda lanza del caballero, para vencer a Kusanagi Godot. La reina emitió sus órdenes. Los caballeros grises se acomodaron en una formación en forma de uso en el aire. Ella debió haber juzgado que la red de cerco de las palabras de hechizo de la espada se debilitaría en esta coyuntura. La respiración de Godot se aceleró. Ahora era el momento decisivo para la victoria. Actuar pasivamente conduciría a la derrota. Debía cambiar a la ofensiva en su lugar. Debido a que se convirtieron en soldados del Imperio Romano, los sármatas y su cultura se extendieron por toda Europa. Durante ese periodo de tiempo, usted debe haber sido conocida como la diosa del acero, la reina de las Amazonas. Al cantar las palabras de hechizo, Godot transmitió sus pensamientos a las partes restantes de la espada. Reúnanse. No luchen mientras que están dispersas en el cielo como estrellas en la noche. Concéntrense en una ubicación para crear un organismo. Sí, frente a los caballeros que sirven a Lancelot, luchen contra ellos como una bestia feroz. Fue durante una época en que la cultura de la caballería pesada de origen sarmatián se fue transformando en la caballería medieval europea. Sin embargo, Sarmatia cayó en la ruina y su cultura cambió. En marcado contraste con el florecimiento del majestuoso caballero en el campo de batalla, los nombres y los mitos de las reinas amazónicas entraron poco a poco en la oscuridad. Miles de destellos de luz se reunieron para crear un esquema de oro. Esto podría compararse a la luz de una galaxia. Una nebulosa brillante que iluminaba la oscuridad del espacio. Concentrando la luz juntas para convertirse en un gran poder, para allanar el camino a la victoria. Antes de que se diera cuenta, la diosa como la reina sarmatián de la guerra estaba envuelta en una armadura pesada, convirtiéndose Lancelot en el dios de los caballeros. En consecuencia, realizó una sensación de locura y barbarie inadecuada a la naturaleza de un caballero. Sin embargo, ella seguía siendo el caballero final más cerca de la fuente primitiva que nadie. Manifestándose sobre la cabeza de Godot había una serpiente nebulosa en forma brillante con un brillo dorado. La forma de una delgada y masiva serpiente, compuesta de miles o incluso decenas de miles de esferas de luz. La parte de la cabeza era una forma oval inflada, la cual procedió a dividirse como si abriera sus mandíbulas. Para una mayor comodidad en la batalla, Godot le había ordenado a la espada tomar la forma de un organismo vivo. En la imagen de una bestia divina, como un símbolo en homenaje a la diosa que había fallecido debido a la participación de Lancelot. Oh. Vas a desafiar al dios de la guerra asesino de dragones y serpientes con una formación como esa asesino de dioses. Echando un vistazo a la dorada serpiente, Lancelot rió de buena gana. En lugar de una risa burlona, se produjo un auténtico sentido de euforia. Era el sonido de alguien que disfrutaba de la batalla desde el fondo de su corazón. Este tempel tuyo en traer tanta elegancia al campo de batalla, le brinda realmente mucho del agrado de este caballero. Como era de esperar, el querido señor es precisamente el gran oponente que siempre había buscado. Usted es el hombre del destino al que este caballero le ofrece adoración absoluta. La reina Lancelot levantó la lanza en la mano hacia el cielo. Desde que el querido señor ha confiado su destino a la sombra de Atenea, este caballero deberá recordar el esplendor divino del maestro de edad, para mostrar la fuerza inquebrantable del hombre que una vez se levantó como un cojinete de la fuerza abrumadora.
La punta de lanza brilló con una brillantez platina. Excalibur era el nombre de su hoja. Esta espada divina había oscilado en el pasado por el bien de la salvación del mundo, por el héroe que se convirtió en la fuente de la leyenda del rey Arturo. Oh divina espada de la salvación, divide en rodajas de acero los planetas. Préstale ayuda a este caballero. La estrella de color platino se manifestó repentinamente detrás de Lancelot y la escuadra de caballeros. Su tamaño y el brillo la hacían parecer mientras que un segundo sol había descendido sobre la tierra. El poder destructivo de esta estrella, capaz de disparar cuchillas, no era cosa de broma. A Godot le resultaba difícil respirar cuando se enfrentó directamente con el brillo de la estrella blanca en llamas. Su espada no podía defenderse de esa espada divina. ¿Cómo iba a escapar de esta situación desesperada? Parte 3. En el medio del cielo, el escuadrón de caballeros estaba frente a frente contra la serpiente de oro. Dispuestos en una formación de eje, los caballeros grises restantes aproximadamente se contaban en 100. En oposición a ellos estaba la serpiente de 40 o 50 metros de largo. Las palabras de hechizo de la espada, que se habían concentrado en conjunto para tomar la forma de una serpiente. Enfocando su mirada sobre la formación de sus subordinados, la reina Lancelot levantó la lanza divina Excalibur. La estrella blanca se acercó gradualmente a la hermosa diosa de la guerra. Para el último momento se utilizará la última arma, Cabalgando sobre la cubierta del barco de vela operado por arte de magia, Erika se quedó sin aliento. De pie en la proa, Godot controlaba la serpiente, mientras que él enfocó su mirada en Lancelot y la estrella blanca. Erika, Yuri y Liliana estaban en estado de alerta en la parte posterior de la nave en caso de cualquier emergencia. Ahora que lo pensaba, Lancelot resultó ser inesperadamente experto en tácticas. Erika frunció el ceño. Lancelot había empleado en varias ocasiones una táctica suicida tonta mientras que con cautela acariciaba el arma definitiva. Esto se hizo en preparación para el momento oportuno para aplastar a Godot en un solo golpe utilizando su escuadrón de caballeros subordinados y Excalibur en concierto. Evidentemente, ella no era un simple berserker. Originalmente, sus verdaderos talentos debían estar en una carga sin distracciones a toda velocidad y fuerza máxima. Sin embargo, en algún momento en el tiempo se había convertido en un sabio que podría analizar con calma la situación de la batalla mientras que luchaba a plena potencia. Godot muy probablemente pensaba lo mismo. Estaba salvajemente sonriendo mientras que concentraba su aguda mirada sobre Lancelot flotando en el aire. Con el fin de no perder contra estas probabilidades en su contra, ardía con el espíritu de batalla. Si Erika y las chicas no podrían ayudarle en un momento de necesidad como ahora, su existencia no tendría sentido. Para que Godot se defienda de Excalibur, debe cambiar del guerrero a una encarnación diferente. Pero mientras que la escuadra de caballeros de Sir Lancelot siga existiendo, la espada aún debe ser necesaria. Así que nosotros los protegeremos con nuestro poder. Eso no hace falta decirlo. No es la razón por la que estamos aquí. Liliana respondió inmediatamente a la llamada de Erika. Como era de esperar de la vieja amiga y rival. Si el escuadrón de caballeros grises oscuros eran sujetos de Lancelot, entonces los caballeros rojos y azules eran la espada y el escudo de Godot. Erika y Liliana convocaron sus espadas mágicas a la vez. El acero de león, Cuore di Leone, y el acero del maestro de la música, Il Maestro. El primero era una gran espada de construcción pesada, mientras que el segundo era una alabarda que consistía en una cuchilla montada en la punta de un largo eje. La espada divina de la salvación. El acero cuyo Guinevere Sama había tomado y redespertado. En este momento, Yuri murmuró mientras que miraba hacia Lancelot y la lanza divina. Erika-san y Liliana-san. He visto la vía mágica de la conexión de Sir Lancelot y la lanza divina. Creo que si puede ser cortada, Sir ya no será capaz de utilizar Excalibur. Como era de esperar. Has visto a través de la visión espiritual. Sin embargo, es lamentable que nosotras dos no podamos ver ese camino por nosotras mismas. De todos modos, sin ánimo de la visión de Yuri no se puede hacer con seguridad. Liliana alabó con admiración mientras que Erika trató de llegar a un plan. A pesar de que Yuri era un raro usuario de clase mundial de la visión espiritual, ella no era una experta en armas o combate mágico. Esas eran las responsabilidades de los propios caballeros. Sin embargo, la Himemiko japonés tensó su hermoso rostro y habló con determinación. No hay problema. Por favor, déjenme todo a mí. Ahora que lo pienso de ella, hubo una situación similar una vez. En ese momento, ciertamente. Al darse cuenta de algo, Erika le asintió a Yuri. Recuerdo que la princesa definitivamente dijo algo sobre el deseo de darte instrucciones. Así, Yuri, ya tienes. Sí. Fue durante el viaje para desentrañar el misterio de Sir Lancelot. Desde que poseía la disposición hacia el aprendizaje de este tipo de capacidad, recibí instrucción de ella. A pesar de que todavía soy una novata, todavía creo que puedo ser de ayuda para todos. Así como Yuri declaró así, una transformación ocurrió inmediatamente. La Yamato Nadeshiko tenía originalmente el pelo lustroso negro teñido fuertemente de un tono marrón.
Ahora además de eso, una capa de brillo débil apareció, haciendo que brillara con una luz de color rubio. Por otra parte, sus pupilas se convirtieron en el color del cristal. Además, una aura sagrada estaba emanando desde Yuri. La única Miko que desprendía la misma presencia era la princesa Alicia y ningún otro. La habilidad más enorgullecida de la percepción psíquica de la princesa Blanca. De hecho, los usuarios de detección psíquica eran extremadamente raros, más o menos con la misma escasez como la posesión divina de Ena. Sin embargo, era un poder que Yuri había usado antes. Ya veo. Para que ella no usara la protección de Beretragna, la princesa le dio instrucciones a Marilla Yuri después para descubrir su disposición. Liliana también se dio cuenta de la situación y asintió con la cabeza. Sí. Por favor, amplíen sus manos hacia adelante, Erika-san y Liliana-san. A diferencia de la princesa, no puedo hacerlo sin contacto táctil directo. Yuri tendió las manos, sosteniendo la mano derecha de Erika e izquierda de Liliana. Erika podía sentir que su corazón entraba en contacto con otro. Era la misma sensación que tenía durante la batalla contra el gran sabio igualando el cielo. La conexión psíquica con Yuri había comenzado. Erika podía sentir una sensación ardiente en la parte posterior de sus ojos. Liliana debía estar sintiendo lo mismo. A través de este poder mío, voy a confiar cada imagen que vi a ustedes dos. Por favor, hagan la mayor parte de ello. Murmurando, Yuri se desplomó como si estuviera anémica. Esto dio como resultado del uso de su poder espiritual acostumbrado, así como la carga de dividir su poder mágico en dos y enviar cada parte en los cuerpos de Erika y Liliana respectivamente. Erika sentía el centro de energía por debajo de su ombligo lleno de poder mágico y acarició suavemente su abdomen. Ah, sí. Por favor, permite que haga eso. Debes descansar adecuadamente ahora. El resto depende de ustedes dos. Me gustaría que ganen, Yuri respondió débilmente en respuesta a la invocación de Liliana. Si no vamos y no damos un buen espectáculo, somos indignas como mujeres. Erika. Eso no hace falta decirlo. Tenemos que luchar por parte de Yuri así, Lily. Los caballeros rojo y azul asintieron entre sí. La batalla decisiva en el cielo ya había comenzado. El escuadrón de caballeros en formación de eje cargaba intrépidamente en la serpentina espada. Fue una legendaria escena evocadora del Ragnarok. En cualquier caso, la serpiente monstruosa de luz estaba teniendo una batalla frontal con el escuadrón de caballeros en el aire. Volando a través del cielo en oleadas, cientos de caballeros estaban haciendo un cerco al cuerpo gigante de la serpiente. La serpiente de luz ascendió rápidamente con inconmensurable velocidad con su enorme tamaño, tratando de crear distancia. Los caballeros la siguieron, tratando de penetrarla con sus lanzas. En este momento, la serpiente de luz azotó su largo y delgado cuerpo para atacar a los caballeros que se acercaban. Su armadura fue destrozada al instante, sus caballos fueron enviados volando, y estos caballeros desaparecieron de tal manera. Sin embargo, los caballeros restantes apuñalaron sus lanzas en la serpiente de luz y luego se retiraron de inmediato, estaban luchando con todo lo que tenían, y usando tácticas de guerrilla precisas en la serpiente. Además, no era más que una batalla entre los subordinados. Luego Lancelot finalmente entró en acción. Señalando la punta de la lanza divina en Kusanagi Godou de pie en la proa, la reina se elevó en su caballo divino a quien le dio órdenes majestuosas para atacar. En ese mismo instante, la estrella blanca flotando en el cielo por encima comenzó a parpadear con brillantez. Está viniendo. Así como Erika pensó, Liliana rápidamente llamó. No hay tiempo para defender. Ayúdame a tomar vuelo. Una orden apresurada. Sin embargo, fue suficiente para que su amiga de toda la vida Erika lo entendiera. Eligió las palabras hechizo apropiadas para ayudar a lo que planeaba usar la bruja Liliana. Oh Artemis. Yo ruego que bendigas a una que es de sexo femenino con el poder de las alas. Una vez más les ofrezco mis oraciones. Por favor, derrama sobre nosotros el privilegio de volar por el cielo. Liliana cantó las palabras de hechizo y se agachó. Llevando su mano contra la cubierta del barco, ella activó su experta magia de vuelo. En el pasado, solo se había utilizado para llevar a varias personas a la vez, pero esta vez era diferente. Habiendo recibido el poder mágico de Yuri y la asistencia de Erika, ella fue capaz de producir la elevación mucho más poderosa que la usual. Lo que Guinevere había convocado, fue este velero que había estado transportando a Godou y su grupo. La magia de vuelo de Liliana ahora levitaba esta nave. En el instante en que todo el barco fue rodeado por la luz azul, la estrella blanca lanzó un relámpago. Este fue el martillo de Dios para incinerar toda la existencia en este océano. Al igual que el barco estaba a pulgadas de distancia de ser engullido por este ataque, se movió, confiando en la magia de vuelo de Liliana. Rodeado por la luz azul, el velero se disparó hacia adelante en línea recta, hacia la isla flotante por delante. Además, apenas lograron evadir el rayo de la aniquilación. Por otro lado, esta manera forzada de un medio de transporte destrozó la nave. El velero ahora yacía en la orilla de la isla flotante, o más bien, la nave había estrellado su proa, enviando volando la madera. De pie en la cubierta, Erika,
Liliana y Godot perdieron el equilibrio del intenso balanceo mientras que la inconsciente Yuri continuó inmóvil. Lo siento por el movimiento repentino. Yo no podría pensar en cualquier otro medio de escapar del ataque de Excalibur. ¿De qué estás hablando? Es gracias a ti que estamos salvados, gracias. Godot respondió a las disculpas de Liliana con la sonrisa de agradecimiento. Sin embargo, esto fue solo una maniobra de emergencia. Si intentaban evadir de la misma manera otra vez, Lancelot probablemente destruiría con calma la nave usando Excalibur. Godot, déjanos Excalibur a Lily y a mí. Tú debes enfocar tu concentración en el uso de la espada. Tu primera prioridad es la escuadra de caballeros de Sir Lancelot. Erika habló sin vacilar, asignando roles y deberes de una manera clara. Fue la misma estrategia que se había utilizado en contra del gran sabio igualando al cielo la última vez. Pero Lancelot no es tan fácil de manejar. Segura de que las dos pueden mantener las cosas bajo control. Por supuesto, sería imposible para nosotras ir por Sir Lancelot. Sin embargo, si es solo Excalibur, creo que tenemos un camino. Yuri lo vio ahora con la visión espiritual. Esa arma de allí es muy inestable. En ese caso, era suficiente. Al darse cuenta de las intenciones de Erika, Godot se dio la vuelta hacia el mar, centrando su mirada en la legendaria batalla en el aire entre la brigada móvil de los caballeros y la gran serpiente de luz. Tenía la intención de concentrarse en el control de la espada. Por otra parte, un caballero solitario volaba hacia la isla flotante. Blandiendo la lanza divina Excalibur, era la reina Lancelot en toda su belleza esplendorosa. Ahora era el momento exacto para liberar la carta de triunfo. Erika fue la primera en empezar a cantar. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las trompetas y los hombres armados que iban delante de ellos. Golpeando. Estas fueron las palabras de conjuro para adquirir el privilegio de exterminio. Ellos dieron vuelta a la ciudad 7 veces y sucedió que a la 7ª vez, cuando los sacerdotes tocaron las trompetas, Josué le dijo al pueblo, Padre grita. Porque el Señor os ha dado la ciudad y destruyeron todo lo que había en la misma, así a los hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes y ovejas con el filo de la espada. La luz roja rodeaba a Erika. El canto continuó con el propósito de convertir esta luz en la maldición de la masacre sagrada. Maldito delante de Jehová es el que se compromete a reconstruir esta ciudad de Jericó, a costa de su primogénito que sentará los cimientos, a costa de sus más jóvenes que va a configurar sus puertas. Gracias a recibir el poder mágico de Yuri, la técnica era mucho más fácil de controlar en comparación con la última vez. Erika infundió el privilegio de exterminio en su amada espada, Cuore di Leone. Además, manifestó su engranaje defensivo en la forma de una cota de malla, un casco y un gran escudo redondo. El exterminador rojo había llegado. Naturalmente, Liliana era la siguiente. Y pelearon contra Madián, como el Señor había ordenado a Moisés, y mataron a todos los varones. Y mataron a los reyes de Madián, junto al resto de los que habían sido asesinados. A saber, Evi, Rekem, Sur, Uri y Reba, los 5 reyes de Madián. Su coleta de cabello plateada se balanceaba mientras que cantaba palabras de hechizo. Y los hijos de Israel tomaron todas las mujeres cautivas de Madián y a sus pequeños, y se llevaron todo su ganado y sus bienes. Quemaron todas sus ciudades, aldeas y todos sus castillos votivos con el fuego. Lo que rodeaba a Liliana era un azul claro, obviamente. Ella debía haber estudiado en secreto el hechizo laboriosamente. Ejecutando la técnica con mucha mayor fluidez que antes, se sirvió de alimentación a la luz azul. Naturalmente, la ayuda de Yuri también jugó un papel importante. Y tomaron todo el despojo, y todo el botín, tanto de hombres como de bestias. Y trajeron a los cautivos y presas despojados hacia Moisés. Liliana utilizó el privilegio de exterminio para alterar la forma de Il Maestro. La alabarda con el eje largo se transformó en un arco de plata. Además, la elección del engranaje defensivo era mucho más ligera que el de Erika, consistiendo en guantes azules, chicharrones y una coraza de acero ligero. Este parecía ser el traje de batalla orientado a los puntos fuertes de Liliana en velocidad y agilidad. En primer lugar, voy a derribar Excalibur con mi flecha. Entonces Erika cortará el vínculo entre la espada divina y Sir Lancelot. Emitiendo órdenes, los ojos de Liliana se volvieron en un color de cristal. Esto debía haber sido el resultado de la recepción de las imágenes de la visión espiritual a través de la detección psíquica de Yuri. Sí, si no hay excepciones entre los dioses, podemos estar bastante seguras de que Sir Lancelot estaría desinteresada en nosotras los seres humanos atacando allí con el privilegio sagrado de exterminio. Asintiendo con la cabeza en respuesta. Los propios ojos de Erika probablemente eran del mismo color. Por el bien de Yuri quien había confiado este poder a ellas, la victoria debía ser aprovechada. Parte 4. Oh, las palabras de conjuro para matar dioses. Es un arma excelente, sin embargo, parece poco inadecuado ante el arma del caballero. Finalmente violando la línea defensiva del poder de la serpiente, ella sonrió mientras que ofreció alabanzas. Estimulando el caballo divino volando, Lancelot se acercaba a la posición de Godot. En vez de ir a la máxima velocidad como un rayo, viajaba en un trote pausado.
Sin embargo, este acto definitivamente no llevó a la arrogancia o subestimación descuidada del enemigo. El caballo era un animal incapaz de sostener todo el galope por largos periodos de tiempo. El uso juicioso de la velocidad máxima era parte de la habilidad de un piloto. Ya fuera en el contexto de las batallas de caballería antiguas o caballos de carreras modernos, este punto no había cambiado nunca. Era imprescindible juzgar correctamente cuando se iba a galopar a toda velocidad. De pie en la proa de la nave medio destrozada, Godot miró al enemigo formidable en el cielo. Después de haber eliminado todo el acero de su cuerpo, el dios de la guerra exhibió su piel desnuda original. Estaba vestida actualmente en una tela transparente que no era diferente de la ropa interior o traje de baño, lo más probable que no ofrecía protección. Esgrimía en su mano derecha la lanza divina Excalibur. Su punta brillaba con un brillo platino, guiando la estrella blanca. El artefacto divino conocido como la encarnación de la destrucción que podría cortar el cielo, la tierra y los planetas. Si el querido señor no puede sacar un arma superando esto, la batalla ha terminado. En verdad que sería una vergüenza. No obstante, este caballero cree firmemente que tal no es el caso. El querido señor es sin duda el hombre que deberá responder a las esperanzas. Sí. Se siente como una molestia, pero voy a intentarlo tan duro como pueda. Godot gruñó cuando él gritó en su mente. Ven rápido. Pero has pasado algo por alto. Hasta ahora, tu defensa era perfecta debido a la formación de caballeros a tu alrededor. Pero no estás bien expuesta ahora. Oh. Este caballero. Inmediatamente después de que Godot gritó, Lancelot se dio cuenta del ataque. Mirando en la distancia por encima de ella frunció el ceño. Montando su caballo divino, ella dio un salto hacia atrás. 2 segundos más tarde, en el lugar donde el dios de la guerra y su caballo estaban, una gran serpiente dorada de esplendor, la espada, de Godot pasó a través. En lugar de atacar a la escuadra de caballeros, Godot había emitido órdenes para ir agachadizamente hacia el líder. Naturalmente, Godot no esperaba que este tipo de emboscada derrotara a Lancelot directamente. Solo era para contenerlo. Además, era para hacer que el tiempo pasara. Godot decisivamente saltó al mar desde la proa. Si caía hacia abajo como esto, no tendría más remedio que nadar. Pero antes de que Godot golpeara el agua, la serpiente de oro rápidamente voló por debajo de él. Godot apenas logró aterrizar en la cabeza de la serpiente gigante. Desde la sensación bajo sus pies, era como aterrizar en una superficie dura y sólida. Viajando en la serpiente, de esta manera, Godot ascendió. Las palabras de hechizo de la espada se podrían utilizar de tal manera debido a su capacidad de manifestarse como una espada real. Después de haber montado la cabeza de la serpiente, Godot dirigió su mirada hacia el escuadrón de caballeros oscuros. Manteniendo una formación de eje, los caballeros se movían como una bandada de aves rapaces. Como era de esperar, estaban volando aquí para seguir a la serpiente, que había desaparecido por delante de ellos. Ataquen la espalda de ese hombre. Ataquen por detrás. Godot le dio órdenes a la serpiente. La serpiente onduló su cuerpo en respuesta. Como la espada, de varios docenas de metros de largo comenzó a subir rápidamente, Godot se acostó boca abajo y abrazó la cabeza de la serpiente, con fuerza. Todo su cuerpo se podía sentir distinto al toque de la espada, que había sentido en la mano tantas veces antes. En comparación con el metal, se sentía más similar a la piedra. Dado que no estaba destinado a transportar pasajeros, tuvo que agarrarse con todas sus fuerzas para evitar caerse. La serpiente continuó volando a gran velocidad, sometiéndolo a la presión del horrible viento. La cabeza, los hombros, los brazos y la espalda de Godot estaban siendo golpeados por masas de aire cuando sufrió la fuerte presión. Aún así, no se cayó, tal vez porque la espada lo protegió. Independientemente, la serpiente se trasladó a acuerdo con las órdenes de Godot. El escuadrón de caballeros en la formación de eje fue el blanco cuando la serpiente voló rápidamente para devorar a los caballeros restantes. En respuesta, los caballeros cambiaron las direcciones en un esfuerzo para perforar la cola de la serpiente con sus lanzas. En cualquier caso, ambas partes estaban tratando de atrapar la cola del otro. Por un lado estaba la serpiente de luz, y por el otro, el eje conformado por el escuadrón de caballeros. Pero desde la distancia, parecía que 2 serpientes voladoras estaban tratando de tragar la cola de la otra, trazando una forma de anillo en el aire. Godot miraba hacia abajo. En la superficie del mar cercano, Lancelot estaba señalando su punta de lanza contra él, apuntando a Kusanagi Godot mientras que cabalgaba la cabeza de la serpiente. Bueno, esto está resultando en una repetición sin fin. Por el momento, Godot y los subordinados de Lancelot se enredaron en la búsqueda mutua. Si Lancelot utilizaba Excalibur para atacar imprudentemente, sus compañeros irreemplazables probablemente serían atrapados en el ataque. Pero este tipo de preocupación lo más probablemente nunca pasó por la mente de Lancelot. Porque era el caballero capaz de usar el ojo de la mente para ver a través de la velocidad divina. Por lo tanto, Godot no esperaba que ella dudara. Por otra parte, esperaba algo más mientras que preparaba un espléndido golpe final para Lancelot.
Si Erika y Liliana encontraban con éxito una apertura, debía ser posible. Oh espada que destruye el cielo, la tierra y las estrellas. En lugar de tu maestro adecuado, este caballero es tu portador actual. Expone la aniquilación sagrada y masacra. Como era de esperar, Lancelot cantó sin temor las palabras de hechizo, con el fin de dar un golpe utilizando Excalibur. La estrella blanca lanzó un rayo que probablemente destruiría a Godot y la serpiente, evitando a los caballeros grises oscuros. Sin embargo, si se trataba de esas dos chicas, sin duda. Manifiesta la justicia en este mundo a través de estas palabras de hechizo mías. El poderío divino que reside en mi encantamiento oratorio. Godot cantó las palabras de hechizo en la firme creencia. En lugar de defenderse contra el ataque de Excalibur, infundió la espada con la máxima cantidad de poder mágico, con el propósito de borrar al escuadrón de caballeros de Lancelot con la serpiente. Oh espada, brilla con brillantez por el bien de mi victoria y la justicia. Oh espada, manifiesta la luz de la salvación, en el balance de este mundo. El asesino de dioses y el dios de la guerra de inmediato cantaron, varias cosas completamente diferentes ocurrieron al mismo tiempo. Primero fue Excalibur cuya punta de lanza fue empujada hacia adelante, haciendo que la estrella de la espada blanca liberara un rayo. A continuación, una flecha intermitente de luz azul se disparó desde el velero, espléndidamente golpeando la punta de la lanza divina. Esto dio lugar a la desviación de la punta de la lanza divina por algunas decenas de centímetros. Además, Godot había infundido la serpiente, con abundante poder mágico. La serpiente de luz al instante se aceleró en persecución del escuadrón de caballeros oscuros, devorándolos desde atrás, desgarrando la formación de eje. El rayo salió atacando desde Excalibur, pero su trayectoria se había perturbado enormemente. La luz que debería haber traspasado a Godot y su espada, como un hilo a través de la cabeza de una aguja, la iluminación divina de la destrucción pasó sobre la cabeza de Godot lejos en su lugar. Finalmente, envuelta en la luz roja, el caballero rubio voló en el aire como un cometa. Balanceando la espada mágica de León, cortó a través del espacio vacío. Este vacío se encontraba justo en medio de Lancelot du Lac y la lanza divina Excalibur que estaba blandiendo. Erika debería haber pasado simplemente en rodajas a través del aire, pero un cambio cataclísmico se acercó a Excalibur. El eje de la lanza despedía chispas de color platino, ya que saltó desde la mano de Lancelot como si lo rechazara, cayendo en el mar. Todo gracias a los esfuerzos completos de Erika, Yuri y Liliana, Godot se salvó. Desde que la serpiente se había debilitado considerablemente después del ataque devastador contra el escuadrón de caballeros grises oscuros, Godot ordenó regresar a la isla flotante. Las hojas de espada se habían reducido considerablemente, tanto en número como nitidez, así que lo mejor era dejar de luchar en el aire. Godot aterrizó de nuevo en la orilla de la isla flotante. Por este tiempo, la longitud de la serpiente era de hasta 10 metros o menos. Godot lanzó la forma de la serpiente y le permitió volver a su forma original de las esferas. 30 o 40 esferas de luz brillaban y se cernían sobre la cabeza de Godot. Se llama Excalibur, ¿verdad? Esa lanza no parece que se pueda utilizar más. Por los subordinados del querido señor. Estimulando el caballo blanco divino a volar en su enfoque, Lancelot respondió a Godot. La lanza divina con la hoja de platino había desaparecido de sus manos. Sin embargo, el dios de la guerra y la reina guerrera de tribus ecuestres parecía estar sonriendo con alegría. De hecho, debido a esto, solo el querido caballo permanece al lado de este caballero. A pesar de que es un caballo, este es el primer vasallo que superó innumerables campos de batalla junto a este caballero, y no es menos digno que los subordinados que sirven al querido señor. No son subordinados. Esas chicas son mis importantes compañeras. Oh, qué manera sutil de llamarlas. En ese caso, permite que este caballero se corrija a uno mismo. Este caballo divino es el querido amigo insustituible de uno. Incluso íntimo como el vínculo que uno tiene con el querido señor, el que no puede superar entre el caballero y caballo. Ahora es el momento de la conclusión final. Una lanza de caballería de repente se manifestó en la mano de Lancelot. Esta era el arma que ella también había utilizado durante la batalla contra Atenea. Ella debía haberla guardado expresamente en lugar de convertirla en caballeros. Sí, por el bien de entregar el golpe final. Sí, lo entiendo, eso es todo lo que quiero decir ya que he visto lo terrible que puede ser el ataque que incluso Atenea no pudo detener. Ha llegado el momento para que yo lo experimente por mí mismo. Dicho esto, Godot emitió órdenes de ataque a la espada. Las hojas de las palabras de hechizos cernidas sobre él empezaron a ir hacia Lancelot. Ya no había ningún acero que protegiera su cuerpo. Tampoco había algún escuadrón de caballeros oscuros para defenderla, sin embargo. No suene tan frío y distante. Este caballero verdaderamente desea que el querido señor perdure en contra de su carga a potencia completa a máxima velocidad. Dada esta niebla de la propia inmortalidad. Incluso la espada del querido señor no será capaz de cortar a través. Prepárese a sí mismo. La figura de Lancelot desapareció cuando la isla flotante fue cubierta por la espesa niebla. La visibilidad llegó a ser tan baja que era imposible ver a pocos metros por delante.
Sin embargo, Godot recordó la batalla anterior y concentró su mente en la búsqueda de la presencia de Lancelot. Ella está ahí, ataca con la espada, inmediatamente. Sin embargo, no hubo reacción y parecía que nada había sido cortado. Oh, esta niebla es una bendición que este caballero ha tomado de la propia bisabuela y diosa del agua. Las palabras de hechizo para cortar a Lancelot du Lac no van a funcionar en contra de ella. No hay nada que puedas hacer, sino prepararse para el regreso de uno. Su voz sonaba como si estaba sonriendo. Godot lo entendió. Esto era similar a la época en que había sido incapaz de romper el poder divino de Medusa. Debido a la defensa del poder de una deidad diferente, la espada fue dejada sin efecto. Lancelot no hizo un sonido más. Ella debía estar cargando por todo un galope. Bueno, yo sabía que esto iba a suceder. Murmurando para sí, Godot respiró hondo. La última vez, con el fin de resistir el Excalibur de Lancelot, Godot había confiado en Atena para crear la hoja que podría abrir los cielos y la tierra. Ambas partes habían estado utilizando el poder prestado. En su siguiente duelo tal vez, no debería ser repetido, eso era lo que Godot no pudo evitar desear. Ni Lancelot ni Kusanagi Godot eran el tipo para disfrutar una batalla emprendida con el poder prestado. Como el que tiene toda victoria en mis manos, yo soy el más fuerte. Todos los enemigos, los que albergan la enemistad serán vencidos. De pie, rodeado por la niebla, Godot cantó los versos sagrados de Beretragná para elevar el poder mágico. Con la espada, ya no era necesario, Godot decidió usar una energía diferente. Dicho esto, ¿qué encarnación debía utilizar? En realidad, Lancelot no era un autor de crímenes pecaminosos o similares, y por tanto, no era un objetivo del caballo blanco o la cabra. ¿Qué podía utilizar para derribar el cometa de rayo? Ninguna otra manera. En un momento como este, solamente ese tipo podría ser utilizado después de todo. Godot dibujó una cierta imagen en su mente. Una vez hecho esto, una cierta encarnación ahora podría ser liberada a voluntad. Sin embargo, el poder de ese tipo sería suficiente para derrotar la carga del galope de Lancelot. Mientras que meditaba, Godot oyó una suave voz que decía, déjeme participar también. Godot asintió inmediatamente. Si el enemigo iba a toda velocidad a la máxima potencia, tendría que responder con toda su fuerza a su vez. Luego esperó. Segundos, minutos o incluso decenas de minutos pasaron. A pesar de que el paso del tiempo estaba claro, la niebla finalmente se aclaró después de una larga espera. Sin embargo, el cielo no estaba claro. Nubarrones negros llenaban el cielo. Estos habían sido convocados por Lancelot en aras de recoger la esencia de un rayo. Este caballero es Lancelot du Lac de hecho, comúnmente conocido como el Caballero del Lago. Este caballero infunde esta lanza con todo de su propia autoridad y espíritu, cargando sucesivamente. Kusanagi Godot, el querido señor deberá apostar todo para detener a este caballero. Llevando estas palabras feroces, una luz blanca comenzó a brillar en medio de las nubes de tormenta. Inmediatamente, el caballero salió volando a gran velocidad con una potencia destructora meteórica. Su piel vestida solo con la tela transparente, la hermosa diosa de la guerra Lancelot estaba cargando con una lanza de caballería. Y luego, Godot desató la quinta encarnación de Beretragná, el jabalí. Los pecadores no desafilados e inaccesibles. La rotura del juramento será purgada por el martillo de hierro de la justicia. El más capaz de cargar con una fuerza asombrosa y encarnada tiranía en sí, la encarnación de la destrucción. El jabalí negro salió volando desde el mar como un torpedo, corriendo hacia Lancelot y el caballo divino. Fue un choque frontal entre el meteoro blanco y la bestia gigantesca negra. ¡Roar! Los feroces aullidos del jabalí reverberaban a través del océano. Sin embargo, incluso si esta criatura intimidante era una bestia sagrada, no era más que un animal salvaje por sí mismo. Frente contra el dios de la guerra manejando una lanza, tener un arma era imprescindible. Por lo tanto, Godot continuó cantando palabras de hechizo. Fue aquí, en este lugar, que Susanoo llevó a 1000 deidades rebeldes en la rebelión. Estos fueron los versos sagrados de Susanoo. La canción para convocar a la pareja que residía en su brazo derecho. 1.000.000 de espadas de pie sobre la tierra, utilizadas como muros de la ciudad, para defenderse de los enemigos. Ama no Murakumo no Tsurugi absorbió la autoridad de Godot, con el fin de producir una potencia recién sintetizada. Combinándose con la cabra de Beretragná se permitió usar un cañón de riel al tiempo que añadía el guerrero, haciéndole posible de dañar un artefacto divino. Y esta vez fue una combinación con el jabalí, naturalmente. Aquí. A saber, el Ama no Murakumo no Tsurugi. El acero que rompe 1000 cuchillas. La espada divina Ama no Murakumo no Tsurugi anunció su nombre con una resonante voz de trueno en toda la vecindad. El poder de la espada divina se aplicó a la piel peluda que cubría la musculatura del jabalí. El pelo brillante cambió al instante en la naturaleza, produciendo un cuerpo forjado de color negro azabache, acero. No se trataba más de una piel, sino armadura. Además, los 2 largos colmillos que sobresalían de las esquinas de la boca del jabalí se habían convertido en cuchillas afiladas.
como lanzas para penetrar en toda la existencia. La amalgama de Ama no Murakumo no Tsurugi y el jabalí era una encarnación de la espada divina en forma de jabalí. Ja 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 ja. Dios de la guerra Lancelot, como compañero, acero, procedente de la fuente más primitiva, anuncio mi llegada. Intenta detener esta gran espada nuestra. Roar. Ama no Murakumo y el jabalí parecían estar excepcionalmente con altos espíritus. Como pez en el agua, subieron rápidamente como un disparo de torpedos de un submarino sumergido, enfrentándose intensamente con el meteoro blanco. ¡Jo! Lo más digno del destino de este caballero. Tal poder, tal intensidad, uno apenas puede soportarlo. Lancelot habló en voz baja, lamiéndose los labios. Envuelto en un rayo blanco, ella y su amado caballo fueron descendiendo rápidamente hacia la pequeña isla en la bahía de Tokio. Deteniendo su descenso, estaba por supuesto, el metálico, jabalí, negro. Usando su hermoso brazo derecho, Lancelot hizo un empuje con su lanza de caballería. El jabalí bloqueó la hoja con su hocico. Después de haber sido convertido en acero, no se cortó a pedazos. Igualmente igualado, no podría ganar la mano. El dios de la guerra iba en rápido descenso desde el cielo, y la bestia metálica negra iba volando fuera del mar para bloquear su camino. El choque violento de los dos se volvió alternativamente en favor del otro. Sin embargo, el saldo fue erosionándose lentamente. Poco a poco, el maestro blanco y su subordinado fueron ganando terreno. La posición del jabalí alcanzó un límite y comenzó a ser empujado hacia abajo cuando Lancelot y el caballo divino avanzaron hacia el suelo. La hermosa deidad de la guerra no parecía poseer cualquier autoridad llamativa y existía puramente como un todopoderoso caballero que cargaba. Así resultó que incluso el jabalí no podía mantenerse al día con alguien especializado exclusivamente en este ataque. Oh, Kusanagi Godou, por favor espera un poco más de tiempo. Este caballero se colocará encima de tu lado en la actualidad. Acepta la propia pasión ferviente cuando llegue el momento y sea aniquilado. El tiempo de los enfoques del destino. Convencida de su victoria, Lancelot gritó desde el cielo, hablado con tonos apasionados como una confesión de amor. Sin embargo, no había lugar para el dulce romance a flor entre Godou y ella. Si el jabalí llegara a perder la cabeza, Kusanagi Godou sería borrado de la faz de la tierra. Godou infundió todo su poder mágico en la bestia gigantesca negra. No lo suficientemente bueno. La potencia debería haberse incrementado, pero no fue suficiente para revertir el descenso de Lancelot. Este nivel de potencia era suficiente de la nada. ¿Qué pasó con un ataque por sorpresa? El jabalí tenía dos colmillos que crecían fuera de su boca como lanzas. Sin previo aviso, una de ellas recibió un disparo como un arma de largo alcance para enviar a Lancelot volando. Iba a golpearle, eso era lo que parecía. Sin embargo, Lancelot y el caballo divino lograron esquivar el ataque sorpresa del fuerte colmillo. Contra un usuario del ojo de la mente que podría incluso discernir la velocidad divina, era demasiado imprudente incluso como un ataque sorpresa. Sería malo si la situación se mantuviera sin cambios. Godou miraba con ojos ansiosos como la batalla entre el blanco y negro seguía en el aire. Lancelot actualmente tiene la ventaja. Sin embargo, todavía parece existir un margen de maniobra para una reversión. Kusanagi Godou, si usted realmente desea ello a toda costa, no es como si no pueda ofrecer un poco de ayuda. Incluso alguien como yo siente que no es una mala idea tener a un campeone debiéndome un favor. Una voz tranquila se escuchó de repente durante la intensa batalla. Una rápida mirada encontró a Alexandre Gascoigne estando de pie en algún lugar cercano y sin que Godou lo notara antes. Él debió haber volado aquí como un rayo tras eliminar a Guinevere. Me niego. Si yo te debiera un favor, quién sabe qué tipo de precio tendría que pagar en el futuro. Si yo tomara ese tipo de apuesta, sería absolutamente estúpido. Respondiendo con frialdad, Godou centró de nuevo su mirada en el meteoro en el cielo. Ocultando su ansiedad, miraba fijamente a la bajada de la diosa y el caballo divino. Correcto. Frente a este hombre, el único hombre que no fuera Salvatore Doni quien había sido capaz de provocar un sentimiento de hostilidad de Kusanagi Godou, no podía permitirse ser avergonzado por una batalla vergonzosa. Esta inexplicablemente intensa emoción hizo que Godou se quemara con gran intensidad de voluntad. Lancelot debía ser derrotado, con el fin de vengar a Atenea. Pero ¿qué otra cosa podía hacer ahora? Sí. Incluso en esta situación, un arma eficaz permaneciera. Irónicamente, era la aparición de Alec, que le recordaba a ella. Godou reprimió el impulso de maldecir en voz alta y le gritó a la pareja en el aire. Ama no Murakumo, el caballo. Usa la cosa de Gascoigne. La espada divina también poseía la capacidad de emular potencias enemigas. En la batalla antes contra Alec, Ama no Murakumo no Tsurugi había emulado la velocidad divina a petición de Godou. Lancelot probablemente se defendería con éxito de nuevo si se utilizara un ataque normal. Sin embargo, si se utilizaba la velocidad divina del príncipe negro Alec para ejecutar un ataque, tal vez. En respuesta a los pedidos de Godou, el jabalí, asimilado con Ama no Murakumo no Tsurugi disparó su colmillo.
Había 2 colmillos que crecieron fuera de las esquinas de la boca del jabalí. Uno había sido disparado como un arma hace un momento, pero fue bloqueado en contra. El caballo divino de Lancelot fue abordado nuevamente por un proyectil disparado a quemarropa, en esta ocasión el colmillo restante. La hermosa cara de la diosa de la guerra se puso pálida. Si el ataque sorpresa hubiera sido destinado a Lancelot directamente, probablemente lo habría evadido usando el ojo de la mente. Sin embargo, su amado caballo no poseía una habilidad. Era demasiado tarde para que el jinete diera instrucciones para evadirlo. Volando con una velocidad divina, el colmillo de gran intensidad sacudió al caballo blanco divino. O más bien, el caballo blanco divino salió volando. El colmillo de acero continuó volando hacia los extremos distantes del cielo. Arrastrado por este ataque, el caballo divino desapareció también. Por otra parte, después de haber perdido su montura, la ascendencia blanca de Lancelot fue anulada y en ese momento el jabalí negro metálico fue a cargar. ¡Oh! La enorme bestia divina se estrelló directamente contra Lancelot. Incluso la diosa de la guerra fue enviada volando alta en el aire mientras que gritos resonaron por todas partes. El jabalí negro volvió a caer en el mar, trazando una trayectoria parabólica. El impacto creó un pilar masivo de agua, aumentando casi hasta las nubes. Por otra parte, el cuerpo de Lancelot se cayó a la orilla de la isla flotante. Godot y Alec de inmediato se acercaron a ella. Incluso caída sobre la roca sólida, la figura magnífica de la deidad de la guerra no perdió su forma y continuó mostrando la belleza absoluta. Sin embargo, esto no significaba que estaba ilesa. Lancelot yacía en el suelo de esa manera, sonriendo hacia el asesino de dioses que había traído su muerte, Kusanagi Godot. Valientemente, ella dijo: oh, verdaderamente una maravillosa batalla. Uno no puede agradecerle lo suficiente, asesino de dioses. Si Atena o el querido señor, ambos respondieron espléndidamente a la milenaria sed del caballero por la batalla. Ah, sí, Gascoigne, a pesar de que sería bueno que después lucharas contra Kusanagi Godot, parece que ese deseo no se pudo realizar. Este debe ser el destino. Estas fueron las últimas palabras de Lancelot. En el instante siguiente, su cuerpo se convirtió en piedra y de inmediato se derrumbó. Así desapareció un dios hereje, que se había manifestado hace más de 1500 años. Si un dios de la guerra Lancelot se manifestara en la tierra de nuevo, lo más probable es que sería un caballero masculino completamente diferente a ella. Tal fue el cambio que sus mitos se habían sometido. Tal formidable enemiga, pero nunca se encontraría de nuevo con ella. Pensando en eso, Godot podía sentir una sensación similar a la soledad que se desbordaba en su pecho.